Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Marta Placeres y en esta nueva cápsula de dirección estaremos hablando sobre técnicas del ensayo. Obviamente este tema es muy extenso y hay diferentes formas de llevar a cabo un ensayo. Entonces vamos a dividir un poquito nuestras cápsulas, vamos a hacer una o dos partes sobre la técnica de ensayo y te voy a dar algunas ideas al respecto. Es importante saber que cada quien llevamos a cabo nuestro ensayo de diferente forma, también dependiendo del tipo de ensamble que tenemos, pero estas son algunas ideas que te doy para que puedas preparar tu ensayo. Bienvenido y empezamos. En nuestras cápsulas anteriores estuvimos hablando sobre cómo podemos ensayar o cómo podemos practicar nuestra dirección durante la cuarentena. Te voy a dejar aquí arriba los links de esas cápsulas por si las quieres volver a ver o si no las has visto, te invito a que las cheques para que veas de lo que hablamos anteriormente en las cápsulas. Y en esta cápsula estaremos hablando sobre el ensayo, cómo podemos preparar nuestro ensayo, cuáles son los pasos a seguir para que nuestro ensayo, sea lo más proactivo posible. ¿Y entonces qué es un ensayo? Pues un ensayo es el proceso por el cual el director le va a enseñar a su ensamble o va a educar al ensamble a cómo ejecutar cierta obra basado en su propia interpretación. El director va a hacer uso de varias técnicas para poder hacer esto. Obviamente hay una técnica de batuta, hay una comunicación verbal y una que es no verbal, la demostración de las melodías y de los ritmos, y obviamente con esto entra que el director debe tener muy buen conocimiento del solfeo y es muy importante nuestros gestos faciales. Sabemos que el estudio de la partitura, el cual ya vimos en nuestras cápsulas anteriores, y la planeación del ensayo son una parte, si te imaginas un iceberg, son una parte del iceberg el cual el público no ve. Hay mucho trabajo detrás de lo que nosotros vemos ya en un concierto. Realmente lo que el público ve es la punta del iceberg. Pero toda la planeación que hace el director en solitario o en forma individual vendría siendo el estudio de la partitura. Cuando ponemos ya a todo el equipo junto, es decir, la orquesta con el director, estamos llevando a cabo nuestro ensayo o nuestra preparación de ensayo, de que hay diferentes técnicas. Y el resultado final es el concierto. Como ya les había dicho, hay varias técnicas de ensayo que cada director toma de forma diferente. No voy a darte todas las técnicas de ensayo que hay, sino nada más te voy a dar algunos parámetros o algunas ideas que te puedan ayudar para cuando tú estés planeando tu ensayo. A mí me gusta planear mi ensayo pensándolo en dos diferentes partes. Una sería la planeación antes de mi primer ensayo y la siguiente es qué hacer durante el ensayo o los ensayos. Estas ideas que te voy a compartir están basadas sobre cómo le doy clase a una orquesta académica. Obviamente los directores de orquestas profesionales van a hacer algo completamente diferente porque el nivel de músico que tienen enfrente de ellos es diferente, pero de todas maneras tomamos algunas de estas ideas y las llevamos a cabo cuando tenemos una orquesta académica o una orquesta de estudiantes. Entonces, primero, ¿qué hacer antes de nuestro ensayo? ¿Cómo vamos a planear nuestro ensayo? Yo te recomiendo que lo pienses en tres diferentes partes. Un principio, una parte media y un final. O en otras palabras, síntesis, análisis, síntesis. Para esta parte, imagínate que tienes un reloj de esos de arena de antes y está al revés. Entonces tienes una parte grande que estás haciendo la síntesis, luego tienes el análisis y luego tienes la síntesis. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente
A mí me gusta empezar el ensayo corriendo la obra, sobre todo si es mi primer ensayo, corro la obra, porque esto me va a dar un parámetro para que yo sepa si mis alumnos pueden o no tocar esa obra o esa pieza. Obviamente va a haber errores, pero es importante ayudarles a tener una buena lectura a primera vista, y en esa primera vez que la orquesta está tocando X obra, te va a dar muy buena idea de lo que tú requieres estudiar después con ellos. En la parte intermedia, tu parte de análisis, vas a empezar a detallar partes de la obra. Pueden ser melódicas, puede ser tal vez alguna cuestión rítmica, que es de lo primero que ensayamos o de lo primero que podemos arreglar. O puede ser alguna cuestión obviamente de afinación, notas equivocadas o alguna cuestión de balance de acorde. Esta parte de tu planeación puede ser muy detallada si tú así lo decides. Obviamente cuando tú ya estuviste viendo tu obra o tuviste un estudio sobre tu obra, ahí te puedes dar cuenta de cuáles son los pasajes que probablemente van a ser difíciles para tu orquesta o para varias secciones. Entonces puedes planear tu ensayo hasta por minuto, es decir, si tu ensayo empieza a la 1 de la tarde, puedes poner, bueno, de 1 a 1:03 es la afinación, de 1:03 a 1:05 voy a hacer algunos comentarios, de 1:05 a 1:20 voy a correr la obra, y así pues puedes hacer una planeación bastante detallada con minuto a minuto. Antes de tu ensayo también es importante que tomes en cuenta estas ideas. Prepara las partichelas. Si tienes un bibliotecario, esta persona va a ser de mucha ayuda para ti. Pero si no lo tienes, es muy importante que cheques que las arcadas que tú pusiste en tu score o las respiraciones que tienes para los alientos estén también en su partichela. Porque en un ensayo perdemos mucho tiempo si no tenemos la misma edición o si las cuerdas no tienen las arcadas que nosotros queremos, y en lo que las apuntan o los alientos en lo que apuntan la coma para ver su respiración, perdemos mucho tiempo, y es importante que seamos proactivos en nuestro ensayo. También muchas veces tú vas a tener en tu score letras de ensayo o números de ensayo o número de compás, y en las partichelas ellos no tienen letras de ensayo o ellos no tienen número de compás. Entonces tú debes de poner toda esa información en las partichelas para que corresponda a tu score. También, si es posible, ten a la mano un pizarrón atrás de ti que puedas usar para poder escribir algunas cosas o poder describir conceptos o tal vez hacer algún dibujo. Muchas veces es más fácil explicar las cosas escribiéndolas o haciendo algún diagrama para ellos en lugar de cantarlas o decirles el ritmo. Algunos alumnos van a aprender de esa forma, pero algunos son un poquito más visuales. Entonces, si los puedes ayudar teniendo un pizarrón para explicar algunas cosas o simplemente para poner tu orden del ensayo, es decir, obertura, luego vamos a ver el concierto, luego vamos a ver la sinfonía o lo que sea que estés trabajando. A veces eso ayuda mucho que ellos lo puedan ver. Ok, este es el orden del ensayo. Ellos pueden arreglar sus partituras en lo que empieza el ensayo, y con eso puedes ganar tiempo. La siguiente idea importante es que te asegures que tu stand de director esté en la posición correcta. Si tienes esta posición de aquí, como podrás ver, el stand está muy arriba y además está en una forma muy vertical. Esto te va a estorbar a la hora de que tú estés dirigiendo y teniendo algunos gestos de dirección. Pudieras tirar tu atril o te pudieras pegar en la mano y tal vez tener algún accidente ahí. Entonces es muy importante que esté tu atril, como lo podrás ver acá, de una mejor forma. Cada quien es diferente. Es importante que tú encuentres el ángulo que te ayuda, que puedas ver sin ningún problema, que puedas ver la música y levantar la vista para ver a tus alumnos o a los músicos de la orquesta, que esté abajo lo suficiente para que no te estorbe,
pero que al mismo tiempo puedas seguir leyendo la música. Es decir, si tu atril está muy bajo, pues no vas a poder leer y a veces hasta nos cuesta trabajo pasar la página. Aquí te dejo otras consideraciones antes de cualquier ensayo. Número 1 es preparar tu salón o tu sala de ensayo. Esto quiere decir que todos los atriles, todas las sillas van a estar ya puestos, listos para que cuando lleguen tus alumnos o lleguen los músicos, lo único que hagan sea sacar su instrumento, armarlo, afinarse, hacer algún tipo de calentamiento y que tú puedas empezar tu ensayo. Obviamente algunas veces tenemos la fortuna de que haya algunas personas que nos ayuden para poder poner nuestro salón listo. Aquí te dejo una foto. Esto es de un concierto en una universidad en Kansas donde yo estaba, donde hicimos un concierto bastante grande. Como podrás ver, hay muchos atriles, muchas sillas. Entonces, pues obviamente yo tuve la ayuda de mis propios alumnos para poder hacer el setup de la orquesta. Muchas veces entonces los propios alumnos te van a ayudar para poder hacer esto antes de que empiece el ensayo. Dentro de esta preparación de tu salón de ensayo es que la iluminación y la temperatura sean las correctas. Muchas veces estamos en un salón donde tal vez los percusionistas o los alientos metal que están atrás de la orquesta ya tienen muy poca luz. Entonces, si este es el problema, yo te recomiendo que tus alumnos o los músicos traigan alguna lámpara de atril para que puedan ver sin ningún problema la música. También es importante cuidar nuestra vista. Y la temperatura, dentro de lo posible, sabemos que la temperatura le va a dañar a los instrumentos o lo que va a hacer es simplemente cambiar la afinación constantemente. Entonces, tener una temperatura es recomendable, es muy importante. Número 2, establece un hábito de puntualidad. Y aquí es muy importante para mí enfatizar este punto. Desgraciadamente somos muy dados a empezar tarde. Somos muy dados a decir, el ensayo empieza a las 4 y apenas están llegando a las 4 y en lo que quitan, sacan su instrumento, en lo que ponen la música, pues ya nos dieron 4:10, 4:15, estamos empezando el ensayo. Entonces, para mí es muy importante tener un hábito de puntualidad con la orquesta. Es importante que sepas que los alientos usualmente están acostumbrados a siempre llegar antes, porque a ellos les toma un poco de más tiempo armar su instrumento, requieren calentar, tal vez los alientos madera, las cañas requieren ponerlas un poquito en agua para que estén húmedas lo suficiente para poder tocar. Los cuerdistas somos un poco más relajados en ese aspecto, tomamos nuestro instrumento y estamos ya prácticamente listos, ¿no? Entonces es muy importante enfatizar para todos el llegar puntual. Y dentro de esta puntualidad, como ya te lo mencioné, es empezar a tiempo y terminar a tiempo, porque estás respetando el tiempo de los demás y también estás respetando tu propio límite de ensayo. La tercera recomendación es que establezcas una rutina de afinación, la cual siempre sea la misma de ensayo a ensayo o inclusive obviamente dentro de los conciertos. Es bien sabido que usualmente el oboe es el instrumento que va a tocarnos el la para poder afinar a toda la orquesta. Y aquí obviamente hay varias escuelas. Hay quien afina los alientos madera y metal con un si bemol o a veces los alientos metal con una fa. Esto es más para banda y un la para las cuerdas. Pero en orquesta usualmente se toca un la para todos y tú decides el orden, es decir, un la para los alientos madera, que usualmente el concertino se va a levantar de la orquesta y le va a pedir al primer oboe que toque el la, y ya tú decides si el primer la es para los alientos madera, el segundo la para los metales y el tercer la para las cuerdas. Algunos directores tienen un cuarto la, es decir, el tercer la sería para las cuerdas bajas y el cuarto la
para las cuerdas altas. Una recomendación que yo te hago es que cuando el oboísta esté ya dando el La, obviamente va a tener puede ser su teléfono donde pueda ver que el La está exactamente afinado. El oboísta, cuando ya esté afinado, que levante su mirada y ya sea que te vea a ti o vea al concertino, para que el concertino sepa que ya se afinó de una forma apropiada y pueda entonces afinar al resto de la orquesta. Y la última, pero también que a veces se nos pasa, es que tú como director siempre tengas un set extra de partichelas. Sabemos que muchas veces va a llegar algún alumno y ups, se me olvidó mi música, o no encuentro la llave de mi locker y la música está ahí, o la dejé en mi casa, o lo que sea. Entonces es importante que tú siempre tengas una copia de las partichelas, y si tienes un bibliotecario, pues esta persona te va a ayudar con eso. Entonces, en esta cápsula de dirección vimos una planeación del ensayo antes de que suceda. En nuestra siguiente cápsula vamos a hablar sobre algunos aspectos ya durante el ensayo y algunas cosas que vas a tener que cambiar. Y esto es importante que tú lo sepas. La planeación que tú hagas de tu ensayo, muchas veces, yo voy a decir tal vez un 90% de las veces o más, ya estando en el ensayo vas a tener que hacer algún tipo de cambio ya en el ensayo, porque van a pasar cosas que no podemos predecir y que nosotros como directores requerimos reaccionar de una forma inmediata. Como siempre, espero que esta cápsula de dirección te haya servido y te haya gustado. Si es así, dale like a este video y te invito a que te suscribas a mi canal. Lo puedes hacer aquí abajo, así como también dejar algún comentario de algún tema de interés que te gustaría que pudiéramos explorar en este canal. Muchas gracias por verme y nos vemos hasta la próxima.